Y ahora vamos a seguir con la función biyectiva. El objetivo de esta clase es identificar la función biyectiva a través de sus tres formas de representación. Esta parte del video es igual que las anteriores. Ahí tenemos las tres formas de representar una función: diagramas sagitales, gráficos y algebraicamente. Y ahora vamos a hacer el estudio en cada uno de ellos. El primero son los diagramas sagitales. Chiquillos, la función biyectiva no tiene ningún concepto nuevo, solo que vamos a ocupar los dos anteriores. Para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Si cumple con estas dos funciones, inmediatamente yo puedo decir que es una función biyectiva. Entonces, ¿se acuerdan que la función inyectiva era 1 a 1? Un elemento del recorrido tiene que tener solo un elemento en el dominio. Y luego vimos la función sobreyectiva, que el recorrido era igual al codominio. Y eso lo tienen enmarcado en el rectángulo que está en la parte superior con una luz. Entonces ahí estamos haciendo el resumen de lo que es una función inyectiva y una función sobreyectiva, para que lo tengamos presente. Si se cumplen estas dos, inmediatamente es una función biyectiva. Tenemos los diagramas sagitales, los mismos ejemplos que hemos visto en las funciones anteriores. Vamos a ver si estos diagramas son o no biyectivos. Para eso tenemos que hacer el estudio de inyectiva y sobreyectiva. Entonces, vamos al ejemplo 1. Si observamos este ejemplo, primero hay que ver si este ejemplo es inyectivo o no. El 10 tiene un elemento en el dominio. El 12 tiene un elemento en el dominio. El 14 tiene un elemento en el dominio. Y el 16 tiene un elemento en el dominio. Por lo tanto, esta función sí es una función inyectiva. Vamos al segundo ejemplo para ver si es inyectiva o no. El 10 tiene un elemento en el dominio. El 12 tiene un elemento en el dominio. Y el 14 tiene un elemento en el dominio. Por lo tanto, esta también es una función inyectiva. Y en el tercer ejemplo tenemos el 12 tiene dos elementos en el dominio. Inmediatamente, al tener dos elementos, ya no cumple la característica 1 a 1. Eso quiere decir que la función no es inyectiva. Ahora vamos a ver cuáles son sobreyectivas. Para que sean sobreyectivas, el recorrido y el codominio tienen que ser iguales. En el ejemplo 1, el recorrido es 10, 12, 14 y 16 y el codominio es 10, 12, 14 y 16. Son lo mismo. Esto quiere decir que esta función también es una función sobreyectiva. En el segundo ejemplo, tenemos que el 16 no pertenece al recorrido. Por lo tanto, el recorrido y el codominio son distintos. Esa función no es una función sobreyectiva. Y en el último, el recorrido es el 12 con el 14 y el codominio es el 12 con el 14. Por lo tanto, el recorrido y el codominio son iguales. Eso quiere decir que la función sí es sobreyectiva. Ahora veamos si es que son biyectivas o no. La primera es inyectiva y es sobreyectiva. Eso quiere decir que sí es biyectiva. La segunda es inyectiva pero no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Y en la tercera no es inyectiva pero sí es sobreyectiva. Eso quiere decir que no es biyectiva. Para que se cumpla que es biyectiva, recuerden que tiene que ser las dos. El único ejemplo que estaría siendo biyectivo es el primero. ¿Por qué? Porque es inyectivo y es sobreyectivo. Y de esta forma nosotros podemos ver si las funciones son biyectivas en su forma de diagramas sagitales. Vamos al segundo ejemplo. Ahora vamos a trabajar la función biyectiva, pero desde el gráfico. Acá tenemos el gráfico y tenemos la definición. Recuerden que esto era importante.
Este gráfico va de los reales hasta los reales. Este conjunto estaría representando el codominio. Por lo tanto, primero veamos si la función es inyectiva. Para que la función sea inyectiva, en el gráfico recuerden que si nosotros trazábamos una línea horizontal y esta línea horizontal tocaba solo un punto de la gráfica, quería decir que la función sí era inyectiva. Y ahora, ¿qué pasaba para que fuera sobreyectiva? El codominio con el recorrido tenían que ser iguales. En este caso nosotros tenemos que el codominio son todos los reales. ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular el recorrido de la función. Y el recorrido de esta función, si nosotros observamos el gráfico, el eje Y se mueven todos los reales. Recuerden que el recorrido es el eje Y. Por lo tanto, el codominio son todos los reales y el recorrido que nosotros observamos en el gráfico son todos los reales. Eso quiere decir que la función es sobreyectiva. Si la función es inyectiva y la función es sobreyectiva, podemos decir que también es una función biyectiva. Y ahí ya está demostrado que una función es biyectiva a través del gráfico de la función. Y por último, vamos a hacer el mismo análisis, pero algebraicamente. Tenemos la función que es 2x más 1. Tenemos la definición, cómo se está moviendo, va de los reales hasta los reales. Acá podemos encontrar que el codominio son todos los reales. Y ahora vamos a hacer el análisis. Tenemos que ver si es inyectiva, tenemos que ver si es sobreyectiva. Primero vamos a trabajar si es que es inyectiva o no. Recuerden que para que una función fuera inyectiva, algebraicamente teníamos que trabajar con la siguiente propiedad. F de A es igual a F de B, entonces el A es igual al B. Tenemos que demostrar esta propiedad. Y con eso vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es evaluar en A. Nos quedaría 2A más 1. Evaluamos en B. 2B más 1. Y lo vamos a igualar. 2A más 1 es igual a 2B más 1. Despejamos. El 1 pasa restando. Y me quedaría 2A es igual a 2B. El 2 pasa dividiendo y tenemos que el A es igual a B. Por lo tanto, quedó demostrada la propiedad inicial. Llegamos a que el A es igual a B. Como pudimos demostrar que el A es igual a B, entonces la función sí es una función inyectiva. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que la función es sobreyectiva? Tenemos que encontrar el recorrido de la función. Si el recorrido es igual al codominio, sí va a ser sobreyectiva. Entonces, para encontrar el recorrido, lo primero que vamos a hacer es nuestra función, la vamos a pasar a una ecuación. Y ahora, cuando ya la tenemos como ecuación, vamos a despejar la x. Entonces nos quedaría y menos 1 es igual a 2x. Y el y menos 1 dividido en 2 es igual a x. Y ahí ya quedó despejada la variable x. Encontramos la ecuación inversa. Entonces, de esta ecuación tenemos que ver cómo se está moviendo esta ecuación. ¿Qué restricciones podría tener? Como el y no está dentro de ninguna restricción, no está dentro de una raíz, no está dentro de un logaritmo, no está en el denominador, eso quiere decir que el recorrido
son todos los reales. Como el recorrido son todos los reales y el codominio también son todos los reales, nuestra función sí es una función sobreyectiva. Como es una función inyectiva y es una función sobreyectiva, podemos decir que la función es una función biyectiva, ya que se cumplieron las dos características anteriores. Y con esto ya tenemos las tres formas de identificar si una función es biyectiva a través del gráfico, de los diagramas sagitales y algebraicamente.